El mono desnudo. Una visión personal de la especie humana por Desmond Morris. El lenguaje del cuerpo. Yo soy zoólogo, y dado que el hombre es un animal, no veo el motivo por el que no pueda estudiar esta especie en particular, del mismo modo que he estudiado otras especies en el pasado. El secreto, una observación paciente. Yo creo que el método ideal es estudiar a los humanos en su ambiente natural. Calles y parques, tiendas y oficinas, ciudades y aldeas. Analizar por todo el mundo su comportamiento en situaciones reales. Por donde quiera que vayas, te sorprenderá la semejanza existente entre las costumbres de los seres humanos. Por supuesto, hay muchas diferencias superficiales, a veces tan impresionantes que les prestas una atención excesiva y crees que se trata de diferentes especies con resultados desastrosos. Porque costumbres, ritos y creencias aparte, biológicamente somos iguales, hecho que considero tranquilizador. A finales de los 60 estaba yo sentado en esta terraza de la isla de Malta, hablando con mi editor, y nos llamó la atención el hecho de que al otro lado de la calle había dos hombres gesticulando de un modo curioso. El modo de mover las manos me fascinó hasta tal punto que mi editor llegó a comentarme que yo observaba a los hombres como los ornitólogos observan a las aves. Sí, supongo que yo podría ser un hombrólogo, le contesté. Al decirle eso, fue como si me dieran el pistoletazo de salida a una competición de muchos años que me llevó a más de 60 países. Era un proyecto ambicioso, pero estaba decidido a hacer una clasificación completa de los actos humanos, gestos, posturas y expresiones del hombre por todo el mundo. Era un proyecto en el que iba a emplear mucho tiempo. Iba a investigar acciones que los autores de diccionarios definen con palabras. Empecé haciendo enormes gráficos con todas las expresiones faciales, gestos, movimientos y posturas. Estos gráficos los aumentaba mes tras mes. 8 años después, terminé el trabajo y pude, al fin, hacer público el fascinante lenguaje del cuerpo humano. Algunas veces me han acusado de degradar la humanidad, de insultar la dignidad del hombre, de convertirlo en una bestia. Pero me sorprende porque me gustan los animales y me siento orgulloso de llamarme animal. Nunca los he mirado como algo inferior. De modo que llamar animal al ser humano no me parece degradante. Es sencillamente ser honesto. Es ponernos en el puesto que la naturaleza nos ha colocado en el planeta Tierra. Imaginen un pedazo de tierra desolado y salvaje. En algún lugar, en este vasto territorio, un pequeño grupo de humanos primitivos está instalando su residencia. Un asentamiento tribal es construido. Un caserío es inventado. Luego de 1 millón de años de cacería, comienzan las siembras. Y con la nueva riqueza, los caseríos crecen y se convierten en pueblos. En la época romana, estos pueblos eran magníficos en tamaño y en arquitectura. Pero ellos continúan creciendo y ahora nada los puede detener. Miles de años después, grandes ciudades medievales han aparecido. $300 años más tarde, los límites del ahora vasto asentamiento van tan lejos como la vista puede alcanzar. En términos evolutivos, el humano ha ido desde las chozas de barro hasta los rascacielos en un abrir y cerrar de ojos. Han habido cambios culturales masivos, pero no ha habido tiempo para los cambios biológicos.
De cierta forma, nuestras grandes ciudades son un paraíso en la tierra comparadas con aquellos primeros asentamientos. Nos brindan confort y libertades de muchas maneras. Pero siempre hay un precio que pagar. El animal humano. Una historia natural de la especie humana, por Desmond Morris. Después de muchos años viviendo en Londres, donde escribí El mono desnudo, me mudé al final de los años 60 a un pueblo en la pequeña isla mediterránea de Malta. Desde aquí he sido capaz de echar una mirada desapasionada hacia el ambiente urbano. Fue aquí, en la paz y la quietud de un jardín maltés, donde decidí escribir la continuación de El mono desnudo. Quise tener una idea de la manera como el hombre cazador primitivo se transformó en el hombre morador de las ciudades modernas. ¿Qué ha pasado con todas las antiguas urgencias primitivas? La necesidad de espacio, de territorio, de lugares para cazar. Ahora el hombre choca en pequeñas celdas dentro de las grandes ciudades. Algunas personas llaman a estas ciudades junglas de concreto, pero las junglas no son así. Los animales en la jungla no están sobrepoblados, y la sobrepoblación es el problema central de las ciudades modernas. Si quieren ver animales hacinados, deben ir al zoológico. Y se me ocurre que la ciudad no es una jungla de concreto, es un zoológico humano. ¿Qué podemos hacer con la confusión de nuestro ambiente citadino? ¿Cómo esto ha afectado nuestra conducta tribal, nuestras relaciones sociales, nuestra agresión y nuestra necesidad de territorio? ¿Cómo organizamos nuestras vidas en este artificial zoológico humano? Nosotros intentamos coordinar nuestros movimientos con los de miles que nos rodean en la gran metrópolis. Esta metrópolis en la que está atrapado, no la víctima salvaje de una cacería, sino el propio cazador. Inevitablemente, en estas condiciones poco naturales de sobrepoblación, la asombrosa adaptación del ser humano falla y el sistema se quiebra, estallando la violencia. Lo sorprendente de estas escenas es su escasa frecuencia. Después de todo, el ser humano evolucionó luego de millones de años de vivir no precisamente así, sino en pequeños grupos tribales no mayores de 150 individuos. En los poblados de la tribu Dogon, en el oeste de África, aún es posible obtener un resplandor de esta primitiva manera de vivir. La clave de este estilo de vida es que aquí no existen extraños. Aquí la comunidad se ha mantenido en 150 individuos. Como resultado de ello, todos se conocen entre sí. Esto los hace sentirse seguros, pero también los puede conducir a una alarmante e interminable repetición de ceremonias de salutación, ya que cada uno debe ser reconocido como habitante dentro de su rutina diaria. Precisamente porque cada habitante de Dogon está tan enterado de la vida de los demás es que casi nunca están solos. Cuando se trasladan de un lugar a otro dentro del poblado, prefieren ir en pequeños grupos. Para el habitante de las ciudades modernas, la gran diferencia está en que va rodeado de extraños. Está imposibilitado de conocer y saludar a todos personalmente. De lo contrario, nunca completarían una jornada, así que desvían la mirada, pretendiendo no estar allí. Al mismo tiempo, hacer esto es poco natural en el ser humano, caminar a través de toda esa gente como si fueran árboles de un bosque. Cuando un hombre de la tribu se muda a una gran ciudad, se encuentra con un nuevo problema. Esta es la guía telefónica de Los Ángeles. Hay literalmente millones de nombres. Y Los Ángeles es solo la mitad del tamaño de Bélgica. De manera que el hombre de la tribu no puede hacer su propia tribu con toda esa gente. Entonces, ¿qué hace? La respuesta está aquí. En esta agenda personal.
Esta es su tribu. Contiene los nombres de sus familiares, amigos y sus colegas. Esta es su propia tribu. Así que es erróneo pensar en el ciudadano como una hormiga humana, en una gran montaña de hormigas humanas. La ciudad no es una masa amorfa, es una vasta interrelación entre tribus entrelazadas que conviven juntas.